Termodinámica. Lo que vamos a estudiar aquí va a ser justamente todos los procesos físicos que tengan que ver con la transferencia de energía térmica, que luego es lo que vamos a definir. Y a esta transferencia de energía le vamos a llamar calor. Obviamente vamos a tener una medida del calor para las cosas en la cual vamos a llamarle temperatura. Y bueno, a través de estos procesos vamos a tener procesos que le van a llamar termodinámicos, los cuales nos van a servir para, por ejemplo, máquinas térmicas. Justamente con este campo de la física inició lo que es la revolución industrial, es decir, con la energía, las máquinas a vapor, en la cual se transformaba toda esa energía térmica, digamos, en el sentido de quemar carbón y vaporizar agua. Toda esa energía térmica se convertía en energía mecánica que movía una máquina. Bueno, y justamente es lo que vamos a hacer, aprovechar todo ese trabajo, toda esa energía para convertirla en algo de nuestro provecho. Y es ahí como nació termodinámica. Bien, ahora, para iniciar tenemos que hacer un pequeño repaso en la diferencia de temperatura y calor. Vamos a tener primero la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Bueno, inconscientemente nosotros con la temperatura siempre hemos dicho si está frío, si está caliente, si está tibio y un montón de definiciones más. Como lo decimos formalmente, en virtud de la experiencia se define como una medida o indicación relativa. ¿Por qué relativa? Porque no es precisa. Nosotros podemos decir frío a los 0 grados centígrados, podemos decir que hace frío a los 4 grados centígrados. Para nosotros siempre va a ser frío, a lo mejor a lo menor, todo lo que sea menor a 8 grados centígrados. Por lo tanto, no es preciso, es relativo simplemente. Pero, técnicamente, es una propiedad directamente relacionada con la energía cinética de los átomos. Entonces, todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, tocamos también, tiene una temperatura, que es justamente una propiedad, así como por ejemplo tienen masa, que también es una propiedad, en este caso sería una propiedad física. También la temperatura es eso, una propiedad que va a caracterizar a cierto material, a cierta sustancia, a cierto cuerpo. Entonces, está relacionada con la energía cinética de los átomos, porque todos los cuerpos están conformados por átomos. Y estos átomos, ya sean estado líquido, gaseoso o sólido de los cuerpos, estarán en movimiento. Y ese movimiento produce energía cinética, que es la energía del movimiento. Pero bueno, eso es lo que es la temperatura. Ahora el calor. ¿Qué es el calor? Pues justamente como lo puse hace rato, es la transferencia, bueno, como lo mencioné, es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Es decir, solamente se va a transferir calor cuando las temperaturas sean diferentes entre un cuerpo y otro. Por ejemplo, cuando nosotros queremos enfriar un vaso de agua con hielos, pues
el agua tiene una temperatura mayor al hielo. Por lo tanto, hay una transferencia de calor del agua al hielo. Por eso se derrite. Eso lo vamos a ver con más detenimiento al ratito. Bueno, hay unas cosas a considerar siempre con el calor. Es esto. La primera es que siempre el cuerpo con mayor temperatura cede calor al de menor temperatura. Quiere decir que el de menor temperatura absorbe calor. Ahora, también el calor se considera siempre positivo cuando se absorbe. Por ejemplo, lo que dije hace ratito del hielo y el agua. El hielo absorbe calor del agua. Entonces esa transferencia del calor se va a denotar como calor positivo y negativo cuando se cede. Es decir, en este caso el agua cede calor al hielo. Por lo tanto, la transferencia de calor del agua al hielo se considera negativa. Pero la transferencia del hielo al agua, como el hielo está absorbiendo, se considera positivo. Y se denota como una Q. Así se denota el calor, con una Q. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que definir? Pues, justamente, hace ratito metí el tema de energía térmica. Energía térmica. ¿Y qué es la energía térmica? Es la energía que contiene una sustancia en virtud de los movimientos de sus átomos. Que, recuerden, el movimiento de los átomos produce energía cinética, lo cual se puede medir y esa medición está relacionada con la temperatura. Entonces, la energía térmica también va a estar muy asociada con la temperatura de un cuerpo. Le vamos también a poder asociar con esa energía interna que tienen los cuerpos, que poseen por sí mismos, una energía que no poseen del exterior, sino de sí mismos. Por ejemplo, nuestra propia energía, una energía interna que se produce por todos los procesos químicos y biológicos a través de cómo obtenemos energía de la comida y obviamente, por ejemplo, de hacer ejercicio, también de producir ciertos químicos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, dicho esto, teniendo la diferencia entre calor y temperatura, vamos a nombrar la primera ley de la termodinámica, que es la ley cero. De la termodinámica. ¿Qué nos dice la ley cero de la termodinámica? Dice esto. Dos cuerpos en equilibrio, aislados, quiere decir que no se tocan entre sí, que no hay una transferencia de calor entre ellos. Entonces, dos cuerpos aislados en equilibrio
con un tercer cuerpo, equilibrio térmico con un tercer cuerpo, están en equilibrio entre sí. ¿Y qué dice que estén en equilibrio térmico? Más bien, ¿qué es equilibrio térmico? El equilibrio térmico sucede cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura. Entonces, vamos a traducir lo que acabamos de decir. Dos cuerpos aislados, sin transferencia térmica, sin transferencia de energía, sin transferencia de calor, en equilibrio térmico, es decir, que el cuerpo 1 y el cuerpo 2 están en equilibrio térmico, es decir, a la misma temperatura que un tercer cuerpo. Entonces, lo que me dice la ley cero de la termodinámica, que aunque estén aislados estos dos cuerpos, el 1 y el 2, van a estar en equilibrio. Veámoslo con un dibujo. Tenemos el cuerpo azul, que es el 1. Tenemos T1. Y le vamos a poner como, por ejemplo, un cuerpo más frío, ¿no? Y T2, como un cuerpo más caliente, el rojo. Entonces, el cuerpo 1 tiene una temperatura 1 y el cuerpo 2 tiene una temperatura 2. Y están aislados, es decir, que hay algo que los separa que no les permite una transferencia de calor. Le vamos a llamar a esto aislante. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir que un objeto está aislado del otro? Por ejemplo, en un termo. Cuando nosotros guardamos agua en un termo, ya sea caliente o fría, estamos aislándola con el aire, con la temperatura ambiente, por lo que no hay una transferencia de energías. Entonces, estos dos cuerpos están completamente aislados, pero cada uno está tocando de forma separada a un cuerpo 3 con una cierta temperatura 3. Entonces, me dicen que el primer cuerpo está en equilibrio térmico con el tercero, es decir, que T3 es igual a T1. ¿Por qué? Equilibrio térmico quiere decir que tienen las mismas temperaturas. Y también me dicen que el cuerpo 2 está en equilibrio térmico con el cuerpo 3. Entonces T1 y T2 es igual a T3. Por lo que si nosotros igualamos, podemos decir que T1 va a ser exactamente igual a T2. Es decir, que están en equilibrios térmicos entre sí aunque estén aislados. Por ejemplo, en un termómetro. ¿Qué pasa con el termómetro? Pues bien, cuando nosotros ponemos un termómetro de mercurio, por ejemplo, el mercurio no nos toca a nosotros. Lo que nos toca a nosotros es el vidrio. Pero nosotros no tocamos el mercurio. Pero ¿qué pasa? Aunque estén aislados el mercurio de nuestra piel por el vidrio, justamente ambos están tocando el vidrio, por lo que el vidrio va a llegar a una temperatura igual a la del cuerpo y por ende el mercurio va a llegar a la misma temperatura y por lo tanto se va a dilatar hasta la cierta escala que esté establecida en el termómetro. Por ejemplo, temperatura normal 36.5 grados Celsius. Eso es lo que pasa con un termómetro. Justamente el termómetro ocupa esta ley cero de la termodinámica. Dos cuerpos aislados, supónganse que T1 es el mercurio, T2 es justamente la piel y T3 es el vidrio. Entonces, como los dos van a encontrar un equilibrio térmico con T3, pues justamente
T1 y T2 van a estar en equilibrio térmico y por tanto podemos medir nuestra temperatura.